Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, una iglesia invencible. Diga después de mí, una iglesia invencible. Una vez más, una iglesia invencible. Ahora con convicción, una iglesia invencible. ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros? La respuesta es muy sencilla. Es que podamos prevalecer en medio de la adversidad. Es que seamos vencedores. Es que vivamos en victoria. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vivimos en un periodo muy particular de la historia, en el que cada día se puede observar de forma más evidente cómo el mundo intenta distraer a la iglesia, despojándole de su identidad, a fin de neutralizar nuestra capacidad de influencia. En este sentido es importante que entendamos que como hijos de Dios estamos atravesando por una lucha espiritual en la cual no debemos de darnos el lujo, ni siquiera la posibilidad de ceder pasos hacia atrás en el terreno ya conquistado. Dicho de otra forma, recuerde su yo de hace años que aún no tenía un encuentro con Cristo. Ese yo de hace años que aún no tenía un encuentro con Cristo, tenía muchas áreas de oportunidad y tenía sobre de sí muchos yugos, los cuales cuando usted vino a Cristo le fueron quitados. El punto aquí, amados hermanos, es que el mundo no va a soltarte con facilidad y eso es algo que debes de tener presente. Cuando Jesús experimentó las tentaciones en el desierto, la Escritura dice que Satanás, habiendo acabado todos sus recursos, lo dejó hasta una nueva oportunidad. El mundo y el diablo constantemente estarán buscando una nueva oportunidad para distraerte. No necesita que abraces el pecado, escúchame con atención. Para el mundo es suficiente con distraerte, porque si te distrae, neutraliza tu capacidad de influencia. Neutraliza el potencial que hay en ti. Y te impide entonces poder vivir en el nivel de victoria que Dios desea que tú vivas. Y cuando nosotros somos neutralizados, pareciera que de forma automática vamos perdiendo aquello que en algún momento Dios nos dio. Entonces estamos cediendo en aquel terreno que ya hemos conquistado. Como iglesia debemos entender que el Señor Jesús nos concibió como una iglesia invencible. Jesús no te ve como un accidente. El Señor Jesucristo no te ve como una casualidad. Y pues a ver qué pasa con mi hijo, con mi hija, a ver si de esta puede salir. No, Él te concibió como una persona que experimenta su poder y su gracia y que vive en victoria constante. Diga conmigo, victoria constante. Dios no quiere que usted tenga victorias de domingo. Lamentablemente muchos cristianos hoy día se han adecuado a este tipo de victorias. Viven victorias esporádicas de fin de semana y a veces incluso hasta de 3 horas a la semana. Solo el tiempo que están dentro de la iglesia para ellos es motivo de gozo, de alegría y de libertad. Pero salen de la iglesia y nuevamente vuelven a vivir en derrota. Ese no es el propósito de Dios para ti. El propósito de Dios para tu vida es que tú vivas en victoria constante, en plenitud constante, en gozo constante, en libertad constante. La pregunta obligada es si lo estás experimentando en tu vida o no. Porque déjame decirte una cosa, si Cristo para ti es solo una religión, no importa qué tan bien hoy te puedas sentir con lo que estás logrando, tú no estás experimentando la plenitud que de Él procede. Porque para poder experimentar plenitud, tú necesitas de una relación, cosa que la religión no te da. La religión nos entretiene, la religión nos distrae, no importa cuál sea la religión que practiques. Lo que Dios desea es que tú y yo entendamos que Él envió a Jesucristo al mundo, no para enseñarnos una religión, sino para mostrarnos que era posible restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, si tú quieres avanzar y caminar en victoria, tú debes de tener presente cómo es que Dios nos ve. Y Dios no te ve en derrota. Dios no te ve frustrado, Dios no te ve amargado, Dios no te ve en un duelo constante.
Dios te ve en victoria. Diga después de mí, Dios ve todo su potencial en mí. Y es mi responsabilidad hacer lo necesario para que ese potencial se manifieste a través de mí. Necesitamos nosotros creérnosla, que somos especiales a los ojos de Dios y que Él ha puesto su Espíritu en nosotros y que por causa de su Espíritu en nosotros, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios está con nosotros. El problema es que mientras que esto no sea carne en nuestro corazón, cualquier turbulencia de la vida nos hará sentir miserables y nos robará el gozo y la paz que de Dios procede. Mire, voy a mostrarle algunos pasajes bíblicos que me gustaría que usted hoy recordase y tuviera presentes en su vida. Vamos primeramente a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y vamos a leer dos versos, el verso 12 y el verso 13. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la Escritura así, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, diga conmigo, el día malo vendrá. La Escritura nos está advirtiendo una cosa, y lo primero que quiere que tengamos en claro es quién es nuestro enemigo en la vida. No es tu vecino, no es el político que no soportas, no es el sistema en el que no encajas. Tu enemigo es el diablo. Él es tu adversario porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora bien, dice la Escritura, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Lo que Dios desea que entendamos es que Él quiere verte triunfar en medio de la adversidad que estás enfrentando. En medio de la circunstancia que estás viviendo, Dios quiere darte la victoria. Amén. ¿Por qué? Porque Él no concibió una iglesia que va de derrota en derrota. Él no concibió una iglesia que se desanima, que se desalienta, una iglesia que necesita ser estimulada, una iglesia que necesita ser empujada o arrastrada. Él concibió una iglesia que siempre avanza. Amén. Ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Vamos a ver otra cita, Mateo capítulo 16, verso 18. Está Jesús con sus discípulos preguntándoles quién dice la gente que soy, y ellos comienzan a darle su opinión. Pero llega un punto en el cual a Jesús le interesa saber qué es lo que piensan ellos. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, verso 16, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice algo muy interesante, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Tu identidad, amados hermanos, procede de Dios. Tú no puedes creer lo que Dios ve en ti si tú no tienes experiencias con Dios. Yo puedo decirte todo lo que eres para Dios, pero si tú no tienes una experiencia con Dios, lo que te digo jamás tendrá el poder de moldear tu manera de autopercibirte. Porque solamente en la presencia de Dios es que puedes comprender quién realmente eres para Él. Amén. Verso 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vea el concepto que Jesús tiene acerca de la iglesia.
Yo voy a edificar mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. En otras traducciones encontramos la expresión y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es muy significativo porque el Señor nos está mostrando que la iglesia ha sido dotada de poder y autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. Si usted y yo tenemos de parte de Dios el poder y la autoridad y una correcta identidad, usted no debería vivir en derrota. Usted no tiene derecho a rendirse. Porque entonces usted no está viviendo en el nivel de bendición y en el nivel de gloria que Dios quiere. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Verso 14, cuando lo tenga diga gloria a Dios. Dice la escritura así: sin embargo, gracias a Dios que cada domingo me hace sentir gozoso. ¿Sí? Dice así. Gracias a Dios que cada Navidad, cuando me acuerdo de Él me hace sentir paz en mi corazón. ¿Sí? ¿No? Usted podría decir, pastor, ¿qué Biblia está leyendo usted? La que usted lee. Porque a veces pareciera, amados hermanos, que no estamos tomando en serio lo que Dios está diciendo y nuestro estado depende de nuestras circunstancias. Y esto es una trampa en la vida. Tu estado actual no depende de tus circunstancias, depende de la estructura que sostiene tu vida. Puedes estar atravesando hoy por una tormenta emocional, puedes estar atravesando por un problema laboral, puedes estar enfrentando un problema familiar, e incluso puedes estar atravesando por un problema de salud. Pero si la estructura que sostiene tu vida es sólida, tú puedes decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. No la estoy pasando bien, no es fácil, pero no me voy a rendir porque sé que Dios está conmigo. Entonces, ¿qué dice el pasaje? El pasaje dice así: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Siempre nos lleva triunfantes. No es algo que en ocasiones Dios haga, es algo que Él quiere hacer de forma continua en tu vida. Y algo bien interesante es esto: y por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. En otras palabras, cuando tú vives de acuerdo a la identidad que de Dios procede, identidad que has adquirido por causa de la intimidad que has tenido con Dios, entonces tú eres un factor de influencia en tu generación. Porque la gente cuando te ve y se entera de las circunstancias que vives, que enfrentas y atraviesas, y ven tu reacción ante esta situación y cómo tu fe se mantiene firme en el Señor, entonces tú les inspiras a confiar en Dios. Pero si lo único que escuchan de ti, si lo único que de ti es desamor, es amargura, es resentimiento, es frustración, tú no estás inspirando a nadie y lo que estás proyectando no es victoria, es derrota. Tenemos entonces que asirnos de la palabra de Dios, buscar tener una experiencia con el Señor para que entonces nosotros podamos caminar a la luz de su gloria. Dios desea que a través de su pueblo, es decir, nosotros, la iglesia, el reino de los cielos sea establecido en la tierra. El reino de los cielos, amados hermanos, pareciera de pronto que sobra que lo exprese, pero quiero que lo tenga usted bien presente. No hay institución que pueda establecerlo, sino solo la iglesia. Donde la iglesia está, el reino de los cielos está. Entonces necesitamos comprender esto, porque a veces pareciera que nuestra esperanza o que nuestro recurso está lejos de aquello que Dios ha dispuesto para nuestra bendición. Y sabe, usted tiene que entender que si queremos que haya justicia en la tierra, este se establecerá a través de la iglesia. Si queremos que haya paz, si queremos que haya bendición, esta vendrá a través de la iglesia. En la actualidad muchas personas viven sin esperanza.
sus corazones están heridos y es ahí donde la iglesia debe brillar. La pregunta obligada es, ¿estamos brillando? ¿Estás brillando? ¿La gloria de Dios se está mostrando a través de tu vida? ¿O nosotros hemos dejado de brillar a causa de nuestras circunstancias? Cada uno de nosotros debe atreverse a levantarse con determinación y ser luz y sal en medio de una generación que ha perdido su fe. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que han perdido su fe? Estoy seguro que todos. Por alguna u otra circunstancia, son personas que en algún momento le entregaron su vida a Cristo, pero pasó el tiempo y perdieron el ánimo, perdieron el impulso y ahora han perdido todo lo que en su momento Cristo les dio. ¿Sabe qué necesitan esas personas? No escuchar que Cristo es la solución, porque ellos ya lo saben. Lo que ellos necesitan es ver a alguien que refleje la gloria de Dios, para que su oscuridad pueda ser disipada a causa de la luz que hay en ti. Porque la gente hoy no quiere escuchar más religión, la gente hoy quiere ver a Dios. Y sabe una cosa, el Espíritu Santo es incorpóreo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. El Padre es Espíritu. ¿A través de quién el mundo va a ver a Dios? La respuesta es la iglesia, nosotros, tú y yo. Pero si nosotros no tenemos una identidad correcta, si nosotros estamos caminando con una identidad equivocada, toda circunstancia tendrá el poder de desanimarnos, toda circunstancia tendrá el poder de lastimarnos, toda circunstancia tendrá la capacidad de robarnos. ¿Se acuerda usted lo que dijo el Señor Jesucristo respecto de Satanás? Él dijo que Él no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Él había venido para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. El Señor quiere verte victorioso, el Señor quiere verte triunfar, el Señor quiere verte en plenitud. Pero para eso tú necesitas tener una identidad correcta. Y esa identidad se obtiene en la presencia de Dios. La única manera en la cual nosotros podemos inspirar en otros la fe es a través de lo que proyectamos en nuestra vida. Albert Einstein dijo, y lo he mencionado muchas veces, que el ejemplo no solamente es una forma en la cual podemos influir sobre los demás, es la única forma. Y si tú y yo no estamos reflejando la gloria de Dios como en un espejo, la pregunta obligada es, entonces, ¿qué estamos proyectando? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Es importante que nos lo cuestionemos, porque solamente de esta manera podemos darnos cuenta de qué tan estables o sólidos estamos en el Señor, qué tan saludable es nuestra fe. Porque recuerde, como muchas veces se los he externado anteriormente, hay ocasiones en las que caminamos por la vida como si nada aconteciera, cuando por dentro nos vamos destruyendo día tras día. ¿Por qué? Porque no estamos consolidando nuestra fe. Si tú no incrementas tu fe, Satanás hará que merme. Y la realidad de esta sociedad es que la gente está viviendo en un post-cristianismo donde ya no consideran a Dios una prioridad. Solamente nos acordamos de Dios cuando atravesamos por el problema, con el conflicto, cuando me llaman a recursos humanos, ¡ay Dios, ayúdame! Cuando me diagnostican alguna enfermedad. Y sabe, debemos de recordar las palabras del predicador cuando éste dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Nuevamente, los días malos, los días de prueba, los días de tormenta vendrán. Pero si no tenemos una fe sólida, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a superarlos? Es que mira, la vida cristiana no se trata simplemente de resistir el embate del mundo o el embate de las circunstancias y adversidades que pudieras enfrentar. Muchos de ustedes son muy buenos resistiendo, pero no han superado lo que están enfrentando. Y mientras que tú no lo superes, continúas en el mismo lugar con un enorme potencial de ser en algún momento vencido. ¿Por qué? Porque muchos incluso nos llegamos a cansar de estar resistiendo, de estar soportando, de estar aguantando, de estar esperando. Si tú quieres trascender en medio de cualquier circunstancia, tú no necesitas solamente enfocarte en resistir.
Tú tienes que enfocarte en enfrentar y superar. Por eso es importante que consideremos lo siguiente. Decir que somos un pueblo especial y bendecido por Dios cuando todo en nuestra vida está bien es fácil. Sin embargo, cuando atravesamos por pruebas, cuando enfrentamos enfermedad o escasez, es el momento oportuno para manifestar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, demostrando con nuestras acciones que dependemos del Señor y que con Él a nuestro lado nada nos podrá vencer. Diga después de mí, si Dios está conmigo, nada me podrá vencer. Necesita usted adquirir esa confianza, esta certeza que le permita avanzar en medio de la circunstancia que usted está enfrentando. Decir que Dios está con nosotros y que Dios nos bendice cuando todo en nuestra vida está bien es muy fácil. Pero ¿qué hay cuando enfrentamos situaciones que nos rebasan? Cuando estamos enfrentando problemas económicos, cuando nos sentimos solos. Porque llega a suceder. El que nosotros estemos escondidos con Cristo en Dios no nos exime de muchas situaciones que en ocasiones llegamos a enfrentar y que nos hacen sentir inestables, inseguros, incapaces de poder afrontar las circunstancias que vivimos. Es ahí donde necesitamos entonces consolidar nuestra fe y demostrar que tenemos confianza en Dios. Demostrar que estamos dependiendo de Él. Vean lo que expresaba el salmista. Vaya conmigo al Salmo 16, verso 8. Salmo 16, verso 8. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Siempre tengo presente al Señor. Es decir, mi nivel de conciencia me dice que sin importar dónde vaya, Dios va conmigo. Sin importar dónde me encuentre, Dios está a mi lado. Sin importar la situación que hoy enfrente, Dios está conmigo. Cuando tú logras interiorizar esta verdad, cuando esta verdad viene a ser el sustento y el fundamento de tu vida, entonces las circunstancias dolorosas, difíciles o adversas que pudieras enfrentar solo son oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto no tiene nada que ver con simplemente observar la vida desde una perspectiva positivista, porque no estamos manejando esta visión a nivel intelectual, estamos manejándola a nivel de nuestra fe, que tiene que ver directamente con la esencia de nuestro ser, esa confianza que hay en nosotros, en Dios, esa dependencia de Él. Muchos de nosotros, estoy seguro que hemos atravesado por procesos duros, difíciles y algunos incluso injustos. Sin embargo, debemos recordar que en medio de cada adversidad enfrentada, en medio de cada proceso atravesado, en medio de cada problema que pudiera presentarse en nuestra vida, tenemos de Dios la oportunidad para ser perfeccionados. El problema que usted está enfrentando hoy, la lucha que hoy está usted atravesando, ¿ya descubrió en qué le suma? ¿O solo lo está viendo como una pérdida? Porque si usted solamente lo está viendo como una pérdida, usted no está extrayendo de ese proceso todo lo que el proceso trae para su vida. Hay procesos sin duda que son muy dolorosos, que son muy difíciles de asimilar y para los cuales posiblemente ni siquiera tenemos una respuesta. Pero en ese proceso viene implícita la voluntad de Dios para nosotros. ¿La estamos extrayendo del proceso o simplemente nos estamos doliendo en el sentido de lo que estamos viviendo y cómo ese proceso no está de alguna manera fluyendo a nuestro favor? Cuando tú solamente observas el obstáculo, te pierdes de la capacidad de crecer, de ser perfeccionado en Dios.
Cuando tú ves el obstáculo, pero en él encuentras la oportunidad de poder crecer y conocer más a Dios, entonces llega un momento en el cual ese obstáculo, esa dificultad, esa prueba, te da la posibilidad de experimentar crecimiento y una mayor solidez en tu fe. ¿Por qué? Porque has conocido a Dios en un nuevo nivel. La Escritura lo dice claramente y la palabra de Dios enfatiza que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el apóstol Pablo expresaba lo siguiente, 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer del verso 8 al verso 9. Dice la Escritura de la siguiente manera: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Cuando tú tienes una identidad clara en cómo es que Dios te ve, es que puedes enfrentar tus circunstancias de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una situación en la cual han tenido ganas de simplemente dejarse vencer, y algunos de ustedes que son padres de familia han volteado a ver a sus hijos y dicen: por mis hijos no me puedo dejar vencer, voy a luchar por mis hijos, no porque tenga ganas, no porque lo desee, no porque quiera, por mis hijos? Pongo este ejemplo porque en la mayoría de los casos los hijos vienen a ser una de las partes más importantes de nuestra vida. Ahora, cuando tú tienes una identidad correcta en Cristo, es importantísimo para ti lo que Dios dice acerca de ti. Y buscas agradarle, de tal modo que en cada situación o circunstancia tú buscas dar lo mejor de ti porque quieres vivir de acuerdo a aquello que sabes que Dios ve en ti. ¿Comprende? Entonces es muy importante que entendamos esto, porque el apóstol Pablo nos dice: bueno, estás en Cristo, los problemas no van a cesar, las dificultades no van a mermar, las luchas siempre van a estar allí. Él dice: nos vemos atribulados en todo, pero nuestra identidad nos permite no abatirnos. Nos vemos perplejos, enfrentamos situaciones que llegan a nuestra vida de repente, que no esperábamos, pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad nos permite mantener la estabilidad. Enfrentamos persecuciones, pero sentimos siempre a Dios a nuestro lado. No nos sentimos solos, no nos sentimos abandonados. ¿Qué me da todo esto? La identidad que procede de Dios. Ningún ser humano te puede sostener como Dios te puede sostener. Y a veces decimos amén como un cliché, porque lo que estamos esperando es que alguien pudiera darnos el soporte, la ayuda, que sabemos que humanamente no pueden darnos. Muchas veces se los he expresado y se los vuelvo a repetir: cuando tú idealizas a alguien, lo sentencias a decepcionarte. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene la capacidad de suplir aquello que solamente Dios puede suplir. El apóstol Pablo dice: nos sentimos perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Va a haber ocasiones en las cuales en nuestro derredor pareciera que todo es un caos, pero siempre recuerda: tu estabilidad no depende de lo que en torno a ti acontezca, sino de aquello que dentro de ti te sostiene. Eso es realmente lo que te va a dar la victoria. Tus fundamentos, tu estructura interna. Porque ninguno de nosotros puede controlar lo que en torno a nosotros acontece. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En otras palabras, todo en esta vida está sujeto a cambio, menos lo que Dios ha determinado que sea. Amén. Y dice el verso 10, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Es decir, cuando tú aprendes a ver las circunstancias adversas, los procesos duros y difíciles, desde la perspectiva del propósito de Dios, tú lo único que encuentras en la adversidad es aquello que te puede permitir glorificar a Dios. Y con este conocimiento de causa, el apóstol nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos del 35 en adelante. ¿Lo tiene? Y esta es una pregunta que hoy el Espíritu Santo quiere hacerle. Y dice la palabra de Dios así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién te puede arrancar de una relación pura y real con Jesús? ¿Quién puede hacer que tu corazón deje de confiar en Dios? Y él comienza a hacer preguntas. ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Porque déjenme decirles algo, dice el apóstol. Como hijos de Dios no estamos exentos de enfrentar dificultades. De hecho, somos el foco del mundo para experimentar tribulación y persecución. Verso 37. Sin embargo, en todo esto, en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de tus problemas, Dios nos ve como un pueblo que es más que vencedor por medio de aquel que nos ha amado. Si la vida para ti no ha sido fácil, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a través de esas pruebas, si tú las has vivido de acuerdo al propósito de Dios, has sido perfeccionado. Pero si tú en medio de cada prueba o dificultad reniegas, te frustras, te enojas, genera esto en ti inestabilidad, pues lejos de crecer, te mantienes solamente resistiendo y esperando que algo en tu vida cambie. Y déjeme decirle, a Dios no le interesa tanto cambiar tus circunstancias actuales como cambiar tu corazón. No es tan importante que tú tengas lo que quieres como el que en medio de este proceso tu corazón sea transformado. Pablo lo entendió y por esa razón dice: de esta forma es que estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios que me ha sido manifestado en Cristo Jesús, mi Señor. Pero para eso necesitas tener una identidad sólida, tener un encuentro con Cristo, una experiencia con el Señor. Y eso es lo que te va a permitir a ti mantenerte firme y estable en medio de la adversidad. Mira, como iglesia debemos recordar que aun cuando tuviéramos que atravesar por el valle de las lágrimas, Dios no nos dejará, Él no nos abandonará, Él cumplirá su propósito en nosotros porque Él es fiel. Diga después de mí: Dios es fiel. Una vez más: Dios es fiel. Otra vez: Dios es fiel. Ahora como que lo crees, Dios es fiel. Tu pérdida, tu dolor, tu tristeza, tu aflicción no indican que Dios ha dejado de ser fiel. Al contrario, la situación no te ha golpeado de una forma peor, porque la fidelidad de Dios ha estado contigo. Es que si Dios no quisiera, no hubiera yo atravesado por ese proceso. Me estás dando la razón, lo permitió con un propósito.
Y a veces nos es doloroso. Muchas veces nos es muy difícil. Y cuando en ti surge la pregunta, ¿pero por qué a mí? Hablas desde el egoísmo. En lugar de preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito para mí en medio de esta aflicción, en medio de esta prueba? Enséñame tu voluntad. Muéstrame qué es lo que tú me quieres enseñar. Hay situaciones para las cuales no tenemos una respuesta. Pero eso no implica que no haya de Dios un propósito. Jeremías 29:11 es claro cuando la Escritura dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, porque quiero darles un futuro y una esperanza. El propósito de Dios se manifiesta en medio de nosotros y a través de cualquier circunstancia, porque somos suyos. ¿Comprende? Va a haber ocasiones en las cuales para nosotros lo que estamos atravesando, mayormente cuando tenemos que atravesar por el valle de las lágrimas, pareciera de pronto que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Aun cuando nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Se los he enseñado una y otra vez y hoy necesito recordárselos. Dios no practica la fidelidad, Él es fiel. Eso es algo que define su naturaleza y su carácter. ¿Y qué es lo que a mí me toca? Creerle y no dejar de avanzar. Necesitamos entender que el reino de los cielos avanza y nosotros hemos sido llamados por Dios a movernos en unidad con Él. Tú no puedes jalar el reino de los cielos, tú no puedes empujarlo, tú necesitas alinearte para que te puedas mover en unidad con Él. No importa si el viento está en contra. El reino de los cielos avanza. No importa si la marea se levanta en contra nuestra, avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia invencible. ¿Y qué es lo que nos hace invencibles? Nuestra fe, nuestra fe. Si tienes una fe endeble, una fe debilitada, una fe enferma y careces de identidad, cualquier situación que enfrentes, cualquier circunstancia adversa por la cual tengas que atravesar, va a tener el potencial para apartarte de Dios. Y sabes una cosa, lejos de Dios tu vida no mejora. Hay personas que se pueden decepcionar del pastor, se pueden decepcionar de la iglesia, se pueden decepcionar de la institución y de todo lo que tú quieras. ¿Y sabes cómo la mayoría de personas lo solucionan? Apartándose del Señor. Su vida no será mejor. ¿Será más miserable? ¿Será más vacía? ¿Será más difícil? ¿Por qué? Porque con Cristo tenemos plenitud. Debemos entender que aun cuando pareciera que no tenemos la fuerza o la capacidad para enfrentar la dificultad, si Dios está con nosotros, podemos. Podemos. Él nos da sus promesas en la palabra. Mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 y vamos a leer del verso 1 a la sección primera del verso 3. Y dice la Escritura lo siguiente, ¿lo tiene? Pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. Me encanta esta expresión, el que te creó Jacob. Jacob era un hombre imperfecto, un hombre lleno de áreas de oportunidad, lleno de vacíos, carencias, limitantes. Y a ese Dios no se avergüenza de haberlo creado. Dios te creó con tu personalidad. Dios te creó
con todas aquellas cosas que te definen. Pero su propósito es que a través de las pruebas, a través de las diferentes experiencias que puedas tener con Él, tú seas perfeccionado. Por eso el verso siguiente dice, el que te formó, Israel. De Jacob a Israel hay un mundo de diferencia. Mientras que uno es tramposo y mentiroso, el otro tiene el reconocimiento del cielo de haber peleado contra Dios y haber vencido. ¿Qué es lo que dio esta diferencia? Los procesos. ¿Cómo vivimos los procesos? ¿Cómo perseveramos ante la adversidad? ¿Cómo dependemos de Dios en medio del dolor? Eso es lo que cambia nuestra historia. Dice la Escritura, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Tú eres mío. Y esto, amados hermanos, si Dios lo expresa de esta forma, es porque nos quiere dar certeza, seguridad. No eres simplemente alguien que de casualidad está sentado en su mesa. Eres alguien por quien se pagó un precio. Tienes derecho. Por eso me encanta cuando la Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ah, pastor, pues ¿que no todos somos hijos de Dios? No. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero hijos, solo aquellos que han creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Usted ha creído? Si usted ha creído y usted tiene una relación vigente con Cristo, usted es un hijo de Dios. Y si no soy un hijo de Dios, bueno, es probable que usted simpatice con el Evangelio. Jesús le caiga bien. Es un buen muchacho, dio su vida por mí. Pero de allí no pase. Y sabe, si usted quiere asegurar su salvación, Jesús debe de ser algo más que un buen tipo para usted. Jesús tiene que convertirse en su Señor y su Salvador. No es solamente el que salva, ¡ay, que me libre del infierno! Porque entonces es conveniencia. Yo necesito que Él gobierne en mi vida para que entonces yo pueda manifestar todo lo que de su persona procede. Esa abundancia, esa plenitud. ¿Comprende? Entonces, vean lo que dice la Escritura. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Y, amados hermanos, cuando tú entiendes esto y has tenido una experiencia con Cristo, créeme, tu visión es otra. Entonces enfrentas la enfermedad. ¿Y cómo la enfrentas? Pues ya a ver Dios qué dispone. No, te armas con una identidad correcta y dices, Dios mediante, todo esto va a salir bien. Voy a salir adelante en medio de este problema, en medio de esta situación. Aun cuando haya circunstancias que son insalvables, tú puedes ver en medio de esa situación que Dios tiene un propósito de bendición para tu vida. Pero necesitas creer, confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él te ve como un hombre, una mujer invencible. Y ese es el punto, esa es la clave, que seamos invencibles. ¿Comprende? Mire, sé invencible. Y déjeme darle 8 tips que le van a usted ayudar a, en medio de las circunstancias y adversidades, convertirse en un problema para el mundo. ¿Por qué? Porque usted no se deja someter por las circunstancias. Porque usted no se deja distraer por el mundo, porque usted no es susceptible al entorno.
El problema de muchos cristianos es que son muy susceptibles al entorno. Entonces, si me promueven en el trabajo, ay, Dios está conmigo. Pero si me dicen, ya tienes 2 actas administrativas, ay, Dios me abandonó. No, mejor aplícate en lo que tú tienes que hacer y vuélvete un cristiano invencible. Lo primero que tienes que hacer y tener siempre presente es que necesitas sí o sí alimentar y fortalecer tu fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. También la Escritura añade que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde la compro? ¿Cómo la obtengo? De la intimidad con Dios. Las convicciones surgen de la experiencia con Dios. ¿Ok? Por esta razón es que el punto 2 es: ten experiencias con Dios. No es buscar algún tipo de encuentro esotérico que de alguna manera me haga sentir que Dios es real. ¿A qué me refiero con esto? Algunos cristianos son cazaexperiencias y están buscando el congreso, están buscando la reunión donde haya manifestaciones del Espíritu, y ellos, al participar de estas, consideran que es todo lo que Dios tiene para ellos. Están equivocados. Cuando me refiero a tener experiencias con Dios, me refiero a que le busques con todo tu corazón, que le busques de veras, que desarrolles una amistad con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos hasta el trono de la gracia para poder recibir de Dios todo aquello que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Necesitas recordar el favor de Dios sobre tu vida en el pasado y dar testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios sobre nuestra vida y nos quedamos callados? Aquí nada más entre Dios y yo, pues gracias, Señor, te alabo. Ay, eres tan bueno. Por eso no incrementa nuestra fe. Por eso muchas veces la gente en nuestro derredor no se da cuenta de dónde está depositada nuestra confianza, porque no saben la manera en la cual Dios ha peleado nuestras batallas. Aún Nabucodonosor tuvo que expresar en algún momento lo siguiente, y él dijo: conviene que yo declare las grandes cosas que el Señor omnipotente ha hecho conmigo. Conviene que lo exprese. ¿Por qué? Porque cuando damos testimonio, animamos la fe de otros. Y al escucharnos hablar bien de Dios, nuestro subconsciente abraza la idea de que Dios es bueno. Cosa que también sucede cuando te quejas. Tu subconsciente abraza la idea de que Dios es injusto. ¿Qué cree más tu subconsciente? ¿Que Dios es confiable o que Dios no es de fiar? No es lo que el consciente dice, es lo que el subconsciente ha abrazado con base en lo que tú has expresado. En medio de las pruebas te quejas, reniegas, ¿sientes temor e inseguridad o confías en Dios? Te animo a que confíes. Te animo a que puedas recordar cómo Dios ha estado contigo en el pasado. Y si Dios estuvo contigo en el pasado, Dios estará contigo en el presente y Dios estará contigo en el futuro. Cuando tú das testimonio, entonces celebras su bondad y te conviertes en una persona que sabe ser agradecida en medio de las pruebas. Hay un pasaje en la Escritura en el cual nos muestra a Jesús pasando necesidad. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuál es ese pasaje? Cuando Él alimentó a los 5,000. Él no llevaba un lunch. Y de acuerdo al testimonio de los discípulos, no había cerca ni un Oxxo. Entonces no había dónde comprar. No había de dónde obtener el alimento. Él tiene una necesidad. Y el deseo también de suplir la necesidad de los 5,000 hombres que con él están, sin contar mujeres y niños. Pero hay una persona
que dispone de unos cuantos pescados y unos cuantos panes y se los presenta a Jesús. ¿Qué son unos cuantos pescados y unos cuantos panes para semejante multitud? Nada. Pero ¿cuál es la actitud de Jesús en medio de ese proceso de dificultad? Dice la Escritura que Él, alzándolos al cielo, dio gracias. Gracias, Dios, porque no me promovieron. ¿Ya lo hiciste? Gracias, Dios, por ese diagnóstico que no me favorece. Sé que estoy en tus manos. ¿Ya lo hiciste? Gracias, Dios, porque esta quincena las finanzas no me rindieron como yo esperaba, o posiblemente yo no me supe administrar. Estoy llegando a raya al final de la quincena, pero te doy gracias porque eres fiel. Cuando tú recuerdas las victorias de Dios en el pasado, consolidas las victorias de Dios en tu vida en el presente y te preparas para disfrutar de sus victorias en el futuro. ¿Por qué? Porque eres una persona agradecida. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por lo que perdemos? Muy pocos. Porque la gran mayoría de nosotros esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos para entonces darle gracias. Somos infantes en la fe. Y no nos hemos dado cuenta que el propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros queremos. Ahora, si tú quieres ser invencible, tú tienes que volverte un adorador. Y utilicé intencionalmente la palabra cotidianamente para descartar la expresión ordinariamente y rutinariamente, porque es como muchas veces adoramos a Dios, de forma ordinaria y rutinaria. Pero tu adoración tiene que ser extravagante, y la adoración es una ofrenda. Diga después de mí: mi adoración es una ofrenda que Dios acepta cuando brota de mí solo lo mejor. Cuando tú vienes y piensas que estás adorando solo porque estás cantando o balbuceando lo que tenemos proyectado en la pantalla, eso no es adoración. No importa aún que lo hicieras a grito abierto. Es adoración hasta que te rindes. Es adoración hasta que lo entregas todo. Es adoración hasta que tienes conciencia de a quién le estás presentando tu vida y tu corazón. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Necesitamos aprender a adorar a Dios de forma cotidiana, en los buenos momentos y en los malos. Job tenía por costumbre adorar a Dios de forma cotidiana. Y cuando tuvo que atravesar por el valle de las lágrimas, adoró a Dios. Aún en medio de su ignorancia, en medio de la oscuridad en la cual él se desenvolvía, refiriéndome al gran nivel de ignorancia que tenía respecto de Dios, él sabía que la adoración era poderosa. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no adoras? ¿Hace cuánto tiempo que no te rindes delante del Señor? No hablo de música, no hablo de ritmos, no hablo de letras, hablo de la actitud del corazón. El Señor Jesucristo dijo: se acerca la hora, y ahora es, en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que sean los que le adoren. No dice que hagan, dice que sean. Un adorador no es aquel que hace, es aquel que es. Y tú necesitas entender que Dios quiere que seas un adorador. En medio de tus pruebas, adora. En medio de la enfermedad, adora. En medio de la lucha, adora. En medio de la dificultad, adora. Necesitas buscar el corazón de Dios, y la mejor manera para poder tener un encuentro de corazón a corazón es a través de la adoración. También necesitas orar constantemente.
La Biblia dice, oren sin cesar. Es decir, tenemos que generarnos el hábito y la disciplina para estar constantemente en comunicación con Dios. Necesitamos como pueblo suyo aprender a mantenernos unidos a Él a través de la oración. Y esto, amados hermanos, va a cambiar nuestra visión espiritual y nos va a permitir mantenernos en la unidad del Espíritu. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como iglesia necesitamos aceptar que no hemos alcanzado el nivel de plenitud espiritual que Cristo deseó. ¿A qué me refiero? Cristo hizo una oración que aún no es respondida. San Juan capítulo 17, Él ora y dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero muchas veces entre nosotros hay rencores, resentimientos y situaciones varias que nos impiden poder mantener la unidad del Espíritu. Si tú quieres ser invencible, necesitas esforzarte por mantener la unidad del Espíritu, porque esto será siempre consecuencia de querer obedecer al Espíritu de Dios. Si tú no estás caminando en obediencia a Dios, va a ser muy difícil que todo lo anterior pueda ser una realidad en tu vida. No confundas el tener una fe saludable con tener un buen ánimo. Porque hoy puedes tener un buen ánimo o puede ser lo contrario. No tienes ganas de nada, estás atravesando por un momento difícil. Pero si tu fe es sólida, tú te vas a poder mantener firme y estable como resultado de tu obediencia al Espíritu de Dios. Ahora, como último punto, para mantener nuestra victoria constante, tú tienes que aprender a ejercer autoridad. Y el ejercicio de autoridad tiene que ver con dos factores principalmente. El primero, el uso del nombre de Jesús. Y dos, la autorización para hacerlo. Los hijos del tal Esceva usaban el nombre de Jesús, pero no tenían la autorización para usarlo. Por eso los demonios dentro de aquel hombre dijeron, conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Hay personas que dicen, yo me voy a deshacer de este problema porque estoy orando y estoy reprendiendo, estoy atando y estoy declarando en el nombre de Jesús. ¿Ya reparaste en que tienes permiso para usarlo? Porque muchas veces estamos neceando sobre aquello en lo cual queremos que se ejerza la autoridad que procede del nombre. Y para que nosotros podamos ser respaldados por Dios, necesitamos entender que nuestro corazón debe de moverse en sintonía con los intereses del cielo. Si tu corazón está moviéndose en la dirección contraria a los intereses del cielo para tu vida, no importa que uses el nombre, no estás autorizado para que el nombre opere el poder de Dios en tu favor. ¿Está siendo esto claro? Esto puede traer mucha luz, sobre todo cuando nosotros estamos neceando sobre algo que anhela y desea nuestro corazón. Y queremos torcerle la mano a Dios y usamos el nombre. Si esto no está dentro del propósito de Dios, no estás autorizado para hacerlo. Y esto incluso, si tú tienes conciencia de ello y lo sabes, caería en usar el nombre del Señor en vano. Entonces, asegurémonos de que estamos moviéndonos en unidad con el Espíritu del Señor. Amén. Es importante que usted tenga presente todo esto que le he mencionado, porque Dios desea que usted sea un cristiano invencible.
No es que las pruebas no nos duelan, no es que las luchas no sean difíciles, no es que la adversidad no se sienta. Es que vamos a creer y a confiar en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma y él dice: convencido estoy de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes desean ser perfeccionados? Pues entonces aguanten, perseveren, trasciendan. Ninguna tormenta es para siempre. Ninguna situación, por difícil o dolorosa que sea, va a permanecer sobre tu vida por mucho tiempo, salvo que tú la alimentes, salvo que tú la cultives. ¿Y por qué no mejor, en lugar de cultivar lo que nos decepciona, lo que nos duele, lo que nos aflige, lo que nos entristece, cultivamos lo que nos engrandece, lo que permite que nuestra fe crezca, lo que nos permite trascender? Mira, puede ser que estés atravesando por una situación muy dura y personal, pero si tú pones tu confianza en el Señor y depositas tu corazón en sus manos, Él no te va a defraudar, porque Él es fiel. Dios es fiel y Él cuida de ti, y Él quiere verte exitoso, triunfante, experimentando y viviendo en plenitud y gozo. Amén. Mira a la persona que tienes a tu lado y enséñale tu sonrisa. Dile: este será el rostro que voy a mostrar siempre, aunque a veces me sienta cansado o atribulado, con dificultades, con enfermedad o dolor. Con mi rostro proyectaré lo que dentro de mí hay, porque lo que dentro de mí hay es fe, y confío en que Dios hará conmigo tal como Él ha prometido. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor, y vamos a leer la última cita. Con esto concluimos. Josué capítulo 1, versos del 5 al 6. Y lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. ¿Le parece? 1, 2, 3. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Tu identidad, tu seguridad determina tu alcance. Y esa identidad solo puede ser moldeada en la intimidad con el Señor. Fuera de Él, nada tienes, nada tenemos. Pero si Él está con nosotros, nada nos hace falta. ¿Lo crees? Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Porque hasta el día de hoy, Señor, podemos reconocer que tu mano ha sido sobre nosotros. Sigue obrando en medio de tu iglesia, sigue obrando en nuestro corazón y síguenos perfeccionando de tal manera, Dios, que podamos seguir creciendo, seguir avanzando, seguir siendo perfeccionados en ti. Entendemos y reconocemos que muchas veces, Dios, no tenemos la capacidad para entender lo que en torno a nosotros acontece, y dentro de nosotros surgen tormentas que en ocasiones pareciera que nos están sentenciando a no avanzar. Pero hoy te decimos: toma el control de nuestra vida. Te cedemos el trono de nuestro corazón y te pedimos: cumple en nosotros tu voluntad. Lleva a cabo tu propósito en nuestra vida y perfecciónanos. Te damos gracias por tu cuidado, por tu bondad y tu fidelidad.
porque sabemos, Señor, que tú cuidas de todos aquellos que te aman. Si usted está atravesando por una necesidad en particular, algo en lo cual necesita que Dios manifieste su gracia sobre de su vida y a través de su vida, allí en su lugar, levante su mano derecha y permítame orar por usted. Dios, tú puedes ver las manos que se están levantando y el corazón de cada uno de tus hijos que te pide que tú extiendas tu mano de poder y gracia sobre de ellos. Sé tú obrando en cada corazón, sé tú obrando en cada vida, sé tú, Señor, respondiendo a cada necesidad. Que tu buen espíritu sea sobre todos aquellos que en ti están depositando su esperanza, su confianza. Tú eres la roca de nuestra salvación. En ti está depositada nuestra vida y todo cuanto somos. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que les concedas el anhelo de su corazón y que conforme a tu favor, tú, Dios mío, consueles, fortalezcas y animes cada vida. Espíritu Santo, sustenta y llena la vida de todos los que a ti vienen, todos los que a ti claman, todos los que a ti están necesitando. Bendice y provee todo lo que en ellos haga falta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradézcale al Señor con una fuerte ofrenda de palmas, que Él es digno.